¿Te has dado cuenta que hay historias que medio conocemos bien, pero que nadie se ha atrevido a contarnos completas? Por ejemplo, de mujeres de las que nos hablan como si fueran locas, santas, mártires, pero nunca como unas mujeres completas. Hoy te traigo el chisme de una mujer de la actualidad. A diferencia de otros capítulos en las que hablamos de mujeres de otros ciclos, esta es una mujer de la que todavía se puede hablar, que vive, que está aquí para contar su historia. Hoy vamos a hablar de una mujer que marcó la historia en Colombia y también en América Latina. Una mujer que con su voz ha contado historias importantes a su manera, de una manera en la que hace la experiencia un poco más emocionante. Ella es una mujer que convirtió la historia en una experiencia increíble. Casi como una novela, pero con rigor, con pasión y con un estilo tan único que se volvió inconfundible. Así que bienvenidas a Entre Mitos y Mujeres, el podcast donde yo, Natalia, te cuento la historia de esas mujeres que han marcado historia. Mujeres reales, mujeres inventadas o mujeres de la vida cotidiana, pero todas con algo en común. Mujeres reales, mujeres poderosas y mujeres muy, muy interesantes. Y como hoy quiero darle otra mirada a este podcast, tengo invitada. No estoy sola y me acompaña el amor de mi vida. Sí, llega, hermosa, preciosa, siéntate. Cami fue quien eligió a la mujer de la que hablaremos hoy, así que bienvenida, preséntate, cuéntanos de ti. Ahí estamos emocionadas. Ay, hola. Ay, gracias. Bueno, yo soy Camila, soy amiga de Nata hace ya varios años, soy fiel seguidora de Natalia, soy fan. Estudié diseño interior. Me gusta mucho pues temas de historia, temas de controversia, temas de posiciones, digamos, políticas, así cositas de arte también me gusta mucho. Y pues eso. ¿Tengo que decir por qué, Diana, o todavía no? ¿Te calmas, duda? Cami escogió a una mujer que admira y vamos a hablar de esa mujer el día de hoy. Yo creo que ya saben por el título, por la portada y demás. Entonces, esa mujer es Diana Uribe. ¿Por qué Diana Uribe? Porque me recuerda mucho a mi infancia. Cada vez que yo la escucho a esta edad, me transporto a un momento en donde yo compartía mucho con mi mamá en las tardes. Y pues en especial los fines de semana que yo estaba con mi mamá, compartíamos un momento de oncecitas y de chocolate con queso y pan y nos poníamos a escuchar a Diana Uribe en la radio. Ella tenía un programa que se llamaba La Historia del Mundo. Ahí fue la primera vez que yo pues escuché a Diana, la manera en la que ella relata y cuenta y desde su perspectiva y desde sus vivencias también finalmente, y hacían que pues yo me transportara como a la época en la que ella estaba contando las cosas. En ese tiempo ella hablaba más de historia, pues como lo dice el nombre del programa, de vainas importantes que partieron la historia en dos, etcétera, de revoluciones y bueno. Y la manera en la que lo contaba pues era mucho más pregnante para mí, porque pues era muy dinámica finalmente. Aprendías más que de otras maneras. O sea, hasta era una historia diferente de la que uno aprendía en el colegio. Uno aprendía cosas que no le habían explicado, por ejemplo, o que simplemente no le conviene al colegio que uno aprenda, o bueno, no al colegio, a la sociedad. Y ella tenía como perspectivas bien diferentes de las que uno escuchaba, de los libros y todo. Eso fue muy importante para mí, como era radio, entonces era un momento donde uno estaba en la casa, entonces era todo muy estando en su casita, todo acogedorcito y con la mamá, entonces nos poníamos a escuchar y uno se iba imaginando mucho todas las escenas, o sea, hasta se imaginaba personajes, el espacio en el momento donde, digamos, en ese tiempo cómo era la tierra, no sé, así. Y podía llegar uno a imaginarse tanto, hasta imaginarse que a qué huele así ese momento, a qué saben los alimentos de ese tiempo. Yo escuché una en la que ella decía como,
Gracias. En la que ella decía como, o sea, no era como, imagínate en el siglo tal, en la guerra en Francia, sino era como, imagínate que te despiertas con el olor a pan horneado francés, no sé qué. Entonces lo hacía uno transportarse a esa época. Entonces no es como, ay, sí, estoy recibiendo una clase de historia, sino estoy viviendo eso. Y más, digamos, en tu caso, en el que yo creo que, pues, la creatividad volaba mucho porque no teníamos esos sesgos de cómo se ve Francia, cómo se ve no sé qué, sino uno mismo exploraba las cosas. Yo agradezco mucho esos espacios. Los recuerdo con mucho amor, con mucho cariño, me dan nostalgia, me dan de todo. Agradezco mucho haber escuchado en radio porque yo creo que ahorita eso ya no es. Mi mamá tiene casi la misma edad que Diana, eran muy contemporáneas y mi mamá también se conectaba mucho con ella, en sus ideales, en sus posiciones políticas. También siento que ella nos conectaba. O sea, yo recuerdo a Diana y recuerdo, digamos, a mi mamá. Mi mamá está aquí presente, ¿no? Pero pues es aquí no. En la casa de ella. Pero sí, es bonito, por eso. Siguiente pregunta. La pregunta es como, ¿por qué crees que Diana, o sea, la historia de Diana Uribe vale la pena contarla? Yo, pues hablo más desde lo personal. Siento que escucharla es una persona única o una persona que relatará de esta manera, no. Siento que ella es muy adelantada para su época. Una persona que piensa más allá, que frente a muchos temas como el machismo, el feminismo. Ella también ha tocado mucho sobre política, sobre música, arte, de todo. O sea, que no ha hecho esa señora. Siento que ver el punto de vista de ella, de muchas áreas, de muchos temas, le puede llegar a uno como a cambiar el chip un montón. Entonces, vale mucho la pena eso. Si era la pregunta. Yo sí, la respondiste bien. Aparte porque siento que ella los cuenta no con esos sesgos que vemos en televisión, en noticias, sino cuenta lo que es y ya cada quien empieza a sacar sus conclusiones. Excelente. Para entender a Diana Uribe hay que entender un contexto gigante. Por ejemplo, estamos hablando de Colombia en los años 90, en donde la historia era vista como algo aburrido, académico, literal de salón de clases. Tú, sí, excelente, así era. Para nosotros escuchar de historia, o en mi caso era como, ay, qué pereza. Era el típico libro lleno de fechas que a muchos nos daba pereza leer, y de repente aparece una mujer que con una voz, aparte la voz de ella es preciosa, lo envuelve a uno. Les recomiendo, ella tiene un podcast que se llama Diana Uribe FM. .fm. Entonces tiene una voz vibrante, una voz que da seguridad, o sea, tú la escuchas y sientes que lo que ella diga, así es verdad, total. Tiene un estilo narrativo único y pues empieza a contarnos historias como si fueran películas. Diana estudió filosofía e historia, desde muy joven se dedicó a la docencia y a la escritura, pero su gran estilo llegó con la radio, en una época en la que la radio colombiana estaba enfocada en noticias, deportes o música. Ella se inventó otra cosa, programas, como dijo Cami, completos dedicados a contar la historia del mundo. Su propuesta fue tan novedosa que se convirtió en un boom cultural en ese momento. El estilo de Diana es clave para entender su éxito porque ella no se limitaba a dar solamente datos de en 1995 nació Camila, no me sino que ella hacía conexiones, hilaba hechos, cuenta anécdotas y lo mezcla todo con referentes de películas, libros, música, cosas que nosotros podamos entender. Por ejemplo, ella podía, lo que les decía, podía estar hablando de la Revolución Rusa y de repente mencionaba a los Beatles o a Pink Floyd para explicar un contexto cultural. Eso hacía que cualquiera pudiera engancharse, desde un estudiante de colegio hasta la persona más capacitada del mundo o la que nunca había leído un libro, agarraba las cosas de un momento a otro.
Su tono era cercano, apasionado, lleno de frases que parecían casi lemas. Ella no decía la historia de Francia en el siglo XVII, sino que ella decía, imagínese usted en París oliendo el pan recién horneado, escuchando los rumores en las calles y de repente, ¡pum!, estalla la Revolución Francesa. Entonces ella tenía, lo que decía Camila, la capacidad de transportarte a un momento de la historia y eso lo hacía única. Por eso es tan importante Diana Uribe. A ti que estás hoy aquí escuchándonos y acompañándonos, ¿alguna vez te pasó que tú aprendiste algo por la manera en la que ella lo contó y siempre que te acuerdas de ese hito o lo que sea dices como, Diana Uribe fue la que me lo enseñó? Pero algo tan puntual. Ay, paso. Siguiente pregunta. Bueno, pues es que en la infancia siento pues que en ese tiempo era más la historia del mundo, como lo dice otra vez. O sea, ya cuando crecí un poco más y a uno le empiezan a interesar otros temas más relevantes o temas que están pasando en ese momento. Me ha cambiado mucho como la perspectiva, por ejemplo, de cómo las mujeres han revolucionado también el mundo. Sí he escuchado varias historias y pues actualmente podcast que ella ha hecho de mujeres. También habla pues sin tapujos de muchas cosas sobre el dinero, sobre la economía de la mujer también, de cómo se rompen estereotipos también de trabajo, combinado con la actualidad y combinado con la historia. Por ejemplo, en el paro nacional, ella sacó, si no estoy mal, un capítulo completo del paro. Que recuerde así algo recientemente, fue muy chévere escucharla a ella siendo entrevistada, por ejemplo, en un podcast. Este chico es actor, creo que se llama Juan Pablo. Juan Pablo Raba. Sí, Me encanta. En Los hombres sí lloran, ¿no? Y escuchar nuevamente sus perspectivas. También habló sobre la crianza de sus hijos. O sea, unas vainas re bonitas. Se trataba de un tema puntual el capítulo, pero pues se extendió en vainas que uno queda súper reseteado, como súper... Qué chévere, o sea, yo quiero ser ella. Sí me pasa también. Yo realmente no la conocía hasta que Cami me dijo como, oye, yo quiero hablar de ella. Como que sí la habías escuchado, pero sí, no, y había visto, no pero habías no, profundizado. exacto, no la tenía como referente. Y cuando empecé a leer y a ver, yo decía, me encanta, Te la recomiendo. porque digamos, eso es algo que yo de pronto quisiera hacer en algún momento y es contar las historias de esas mujeres, pero de una manera en la que sea chévere para las personas. Y aparte temas tan delicados como la política, el feminismo, que a la gente le aburre. Hay mucha gente que le aburre. Que le tiene fastidio, que ya está la gente mamá de términos, de nuevas cosas que surgen, que son totalmente válidas y respetables. Pero ella hace que tú quieras saber más sobre eso y que no te dé pereza. Entonces, por ese lado, siento que Diana Uribe es una mujer de admirar por cómo cuenta las cosas. Para los chismosos, para los que quieren saber más. Y ya que Nata a mí me preguntó que qué mujer me representaba, que qué mujer me gustaría que contáramos en el podcast, pues yo puse a Diana. De hecho, yo viendo los podcasts de Nata, dije, ay, Nata debería hablar de Diana Uribe. Sí, ella me Debería. lo recomendó. Yo te la recomiendo 100%, pero obviamente eso no pasó, sino que Nata me preguntó antes. Entonces yo realmente a todas ustedes, amigas, también se las recomiendo. Es una bellísima persona. Ella hace conferencias, ha hecho millones de libros, ha hecho y deshecho muchas cosas. Y pues por esto también ha sido una conexión bonita lo que les contaba. Y algo que me conmueve mucho siempre es como ella inicia sus historias siempre con su buenas y empieza a contar todo. Para mí es ver y retroceder hacia mis tardes de chocolate con pan y queso con mi mamá. Diana Uribe no solamente se quedó o no solamente fue importante acá en Colombia, sino en toda Latinoamérica. Muchos estudiantes universitarios, ¿Ve? Me trabé.
universitarios en México, en Chile o en Argentina la conocieron por internet, pues porque trataban ya en estas épocas de buscar la historia de algo por tareas del colegio, de la universidad, lo que sea, y terminaron encontrando a esta mujer que narraba de una manera tan espectacular y entendían lo que no podían entender allá. Entonces Diana Uribe no solamente es importante acá en Colombia para la historia colombiana, sino por eso hablamos de ella en Latinoamérica. El tema que usted quiera. Sí, todo. Y ella ya tiene como 300 capítulos. Ella es cinéfila. ¿Cómo se dice los que son adictos a la música? Musiclocos. ¿Música? No, No. eso tiene nombre. ¿Musicólogo? No. Melómanos. Melómanos. Ella es Ok, melómana. y cinéfila. No, es que ella sabe de todo. Sí, porque ahorita yo estuve viendo y ella está escribiendo. Ella sacó capítulos sobre el tema de Ucrania, sobre la guerra de Palestina. Y la verdad, para mí, que yo soy una persona que sí le gusta saber de historia, no es tan fácil sentarme a leer en Wikipedia como, bueno, ¿qué está pasando en Ucrania en este momento? En ChatGPT. Exacto, en ChatGPT. ¿Qué es? ¿Qué está pasando? ¿La Tierra es redonda? No, mentira, no. Pero escucharlo de ella hace que a mí me entre más fácil, entonces fue la mejor recomendación del mundo mundial. No es solamente la voz de Diana lo que importa, sino la mujer que hay detrás de ella. En un medio tan masculino como era la radio en ese entonces, Diana lo que hizo fue demostrarnos a las mujeres un montón de cosas. Diana abrió camino a todas las mujeres que querían liderar algo sobre un tema en un mundo en el que las mujeres no eran tan relevantes para eso, sino que simplemente las personas que más sabían de X tema eran los hombres. Ella dijo, no, mi ciela, o sea, yo sé de todo ello y sé más. Investigo y no tengo sesgos y puedo hablarlo de una manera en la que a todo el mundo lo tenga ahí pegado. También demostró que una mujer podía ser autoridad en historia, en cultura, que podía llenar auditorios y mantener a un país pendiente de solo lo que ella tenía por decir de cualquier tema político, histórico, del que se hablara en el momento. También lo hizo sin pretensiones académicas, sin enredarse en un lenguaje complicado como en el que estamos acostumbrados, en el que se habla en la política, sino que, amigo, usted entiende si yo le digo X palabra y no ponerse con esas palabras como palabras que no todo el mundo va a entender. Entonces, también lo hacía con una convicción enorme que hacía que la historia fuera accesible para todo el mundo. Bueno, la pregunta para ver el legado de lo que nos dice hoy Diana Uribe es ¿qué crees que representa Diana Uribe para las mujeres de hoy? Lo que yo creo es que Diana representa fortaleza, representa un montón de voces, de personas y de mujeres de años atrás. Ella no solo cuenta, sino que vive, como que yo creo que hasta se lo soñó y vino aquí a contarnos cómo se sentía todo en esa época. Ella es revolución también. Ella actualmente a sus 66 años sigue echando así pica y pala, porque así como tú lo dijiste, necesitamos entender la historia para no volver a cometer los mismos errores. Y Diana no la enseña. No le enseña, no la recalca, no se cansa, no se va a cansar jamás. Por más de que ella repita todo, por más de que surjan nuevas tendencias y nuevas vainas, ella está ahí. O sea, ella está ahí. Por eso la encontramos súper fácil. Eso suena como publicidad. La encontramos súper fácil en el Spotify. .fm en Spotify, YouTube. Encontrar. Puedes donar. Diagonal. Suscríbete. .com. Pero finalmente pues, la gente la puede encontrar súper fácil por eso. Y también siento que es importante muy lo que tú dijiste, de que mucha gente de otros países la encuentra y ella habla mucho de nuestra cultura, habla mucho de Colombia, habla mucho de cómo se relaciona nuestra cultura con la cultura de afuera. Entonces también es muy bonito que otras personas de otros países pues la escuchen y escuchen temas y capítulos pues que tengan que ver con nuestra Colombia.
Ajá. A mí me pasó que yo estuve viendo los comentarios en Spotify de ella, en sus redes, y sí siento que es muy importante porque cambia la perspectiva que hay de Colombia en otros países, en el que, bueno, hace siglos ya no somos esa Colombia que se pintó hace muchos años, pero todavía hay mucho estigma sobre lo que pasa acá. Y cuando yo veía los comentarios de mexicanos que decían, wow, yo no sabía que eso había pasado en Colombia, yo no sabía que era culturalmente que se decía tal cosa. Entonces me parece importante para la imagen del país, para la imagen de los colombianos, la voz de Diana Uribe contando la realidad y lo que siempre he hecho sin sesgos. Entonces nada, me encanta, esa es la historia de Diana Uribe y aquí va la pregunta del millón. Esta es una pregunta que voy a hacer de ahora en adelante a todos, a todos los que vengan acá. No estoy Siempre estás preparada, preciosa. Si pudieras mandarle una carta a la niña que fuiste, ¿qué le dirías? ¿Esto por qué? Porque el nuevo formato que quiero dar en el podcast es que sí, todas las mujeres de las que yo he hablado anteriormente son mujeres reales, poderosas y muy, muy interesantes, como les digo al comienzo, pero en algún momento me pasó que la palabra empoderamiento eh, no, o sea, no me acuerdo cómo se llamaba, la contraria al empoderamiento, como que minimizaba, en ese momento se me olvidó la frase, pero minimizaba a otras mujeres, como que las hacía sentir mal. Y me estaba pasando lo mismo con los capítulos. Todas las mujeres somos importantes, todas las mujeres estamos marcando historia a nuestra manera. Seguramente nosotras no estamos marcando la historia de la misma manera que lo hizo Cleopatra, que lo hizo Frida Kahlo, pero sí estamos dejando un granito en cada persona con la que estamos con las que nos chocamos en la vida, y por eso las invitadas de todos los capítulos que van de aquí en adelante están aquí, porque de alguna u otra manera me marcaron y están haciendo que yo cambie la historia de alguna o de otra manera. Entonces, por eso esta pregunta es muy importante. Si pudieras mandarle una carta a la niña que fuiste, ¿qué le dirías? Sea amiga de Natalia. En el futuro. Ay, una carta. Ya voy a llorar porque soy de llora. Dale. Enfoca. Una carta. ¿O qué le dirías? Sí, o qué le diría. Si pudiera abrazarla, la abrazaría. Le diría que eso es re cliché, pero que todo va a estar bien. Que no todo está resuelto, ni todo se va a resolver. Nadie tiene la razón de todo y nadie nunca la va a tener. Pero mientras uno pueda, mientras tú, chiquita Camila, puedas, busca, infórmate, no te quedes como en ese círculo vicioso, ni tengas miedo. Pues ahorita aprendí que si uno va a hacer algo, lo puede hacer con miedo y uno luego va a decir como, bueno, pues pasé el miedo y seguro Un más miedo adelante me menos. va a dar miedo, pero todo bien. Entonces a ese miedo que yo de chiquita tenía, diría de igual manera, vívelo, que vas a estar bien. Vívelo, lánzate al agua, que nadar y flotar vas a hacerlo. Así te duela, pero lo vas a hacer. ¿Y qué le dirías a las mujeres que están escuchando el podcast? Pues amigas, No, amigas, date cuenta. Ay, ese hombre. ese hombre no te conviene. Hombre no Mi es familia, gente uno. ni mami. Amigas lindas. Yo no las conozco, pero las quiero mucho. Cualquier cosa que necesiten, por favor, avísenme. De pronto lo mismo que he aprendido y lo mismo que le digo a mi niña chiquita, a mi chiquita, sobre el miedo, eso. De hecho, yo tenía miedo de venir hoy, pero pues lo confronté. Pero miedo, un miedo bonito, como que hay diferentes miedos. Ujú. O sea, hay un miedo del que uno desconoce, hay un miedo del que uno tiene suposiciones y de pronto dice, esto puede ser así, así, así. Y hay un miedo en el que uno está seguro de que esto va a salir así y cuando uno lo hace, baila y ese es el peor de todos, creería yo. Pero sobre el miedo, pues hay que vivirlo y hay que aprender a abrazarlo y a besarlo si es necesario. A que no siempre uno va a vivir dentro del miedo.
porque va dando pasitos y pasitos más allá. Que entre nosotras hay una comunidad linda. Si de pronto este es el primer capítulo que alguna ve, pues bienvenida. Porque a veces estamos solitas y no estamos. O sea, creemos que estamos solas y no. Me hubiera encantado tanto vivir experiencias como las que Nata ha hecho en un momento de mi vida en el que yo me sentí tan sola y no existían espacios como esos. Entonces, si tienen la oportunidad de estar, si tienen la oportunidad de participar en las actividades, se la recomiendo. No se salten esta etapa. Les recomiendo vivirla. Ay, bueno, me encanta. Cami, gracias por estar acá, por presentarnos a Diana Uribe. Creo que después de este capítulo, al menos yo, o sea, la voy a escuchar y yo sé que alguna persona que se esté dando la oportunidad de después de este capítulo ir a escucharla, se va a quedar enamorada de ella, de su podcast, de lo que hace, porque yo ya la sigo por todos lados porque quiero saber cuándo vaya a dictar una conferencia, cuándo puedo ir a escucharla, porque solamente escucharla es amor, literalmente. Ganancia. Exacto. Así que la próxima vez que ustedes les digan que la historia es aburrida, que ustedes no pueden contar una historia, que somos chismosas, que somos lo que sea, recuerden a Diana Uribe, que una mujer que con su voz y a su manera cambió la historia de muchas personas e incluso está cambiando la historia de muchas mujeres alrededor del mundo, de Latinoamérica y demás. Así que sí, esta es la historia de Diana Uribe, una mujer que no necesitó batallas ni coronas para cambiar la forma en la que pensamos, porque ella nos regaló un superpoder distinto, la curiosidad. Y el mensaje que yo les quiero dar a todas, muy relacionado con este nuevo cambio, es que todas somos mujeres de admirar. Todas a nuestra manera estamos marcando historia. Y si tienes una historia que debería ser contada aquí, ya sea la tuya, la de alguna mujer que admiras, sea real, inventada de la vida cotidiana, envíamela porque aquí estamos para contarlas con chisme y mucha historia. Y pues nada, nos vemos en el próximo capítulo de Entre mitos y mujeres. Eso es todo por hoy. Gracias, Chao. Chao.